Sentencia C-083, Grupo 4. La Corte Constitucional profiere la sentencia. Magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz. Demandante el ciudadano Pablo Antonio Bustos Sánchez en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad. Solicita a la Corte que declare inasequibles los artículos 8 y 13 de la Ley 153 de 1887 por infringir el artículo 230 del Estatuto Superior. Por medio de la sentencia C-224 de 1994, el artículo 13 de la Ley 153 de 1887 fue declarado exequible, lo que quiere decir que bajo el número de expediente D665 refiere solo la norma demandada, artículo 8 de la Ley 153 de 1887, y la norma vulnerada, artículo 230 de la Constitución Política. Los supuestos fácticos y la demanda estipulan que la analogía del artículo 8 de la Ley 153 de 1887 genera incertidumbre jurídica porque no permiten identificar a los jueces en el momento de dictar el fallo. Los jueces solo están sometidos a la ley y para efectos de su interpretación tienen los siguientes criterios auxiliares: la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina. Intervención ciudadana. El ministro de Justicia y de Derecho, actuando por medio de apoderado, presentó un escrito en el cual expone las razones que en su criterio justifican la constitucionalidad de lo demandado, las cuales se resumen a continuación. Colombia es un Estado social de derecho en el que prima el derecho positivo y el cometido propio de los jueces está referido a la aplicación de ordenamientos jurídicos por los poderes organizados que ejercen un tipo específico de control social a través de un conjunto integrado y armónico de normas jurídicas. Para el Poder Judicial, no deje sin solución ningún asunto sometido al estudio, pues su deber primordial en todo conflicto de interés es restablecer el equilibrio jurídico, garantizando real y efectivamente el principio constitucional de acceso a la administración de justicia consagrado en el artículo 229. Porque los jueces de un país jamás pueden rehusar a la administración de justicia y pretextando silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley. Concepto fiscal. El Procurador General de la Nación emitió el concepto de rigor mediante oficio número 507 del 29 de septiembre de 1994, en el que se solicita a la Corte declarar exequible el artículo 8 de la Ley 153 de 1887, en forma parcial, sin indicar que, aparte de la norma se refiere, son estos los argumentos en el que se fundamenta el citado funcionario. El primer término considera que son los aspectos que han de dilucidarse para resolver la demanda, a saber, el principio de la integración normativa en la relación con la analogía y la no inclusión de la analogía dentro de los criterios auxiliares de la actividad judicial. 6. Consideraciones de la Corte. 6.1. Competencia. Por dirigirse la acusación contra un precepto que forma parte de una ley, compete a esta corporación decidir sobre su constitucionalidad al tenor de lo dispuesto en el artículo 241-4 del Estatuto Superior. 6.2. Análisis jurídico del asunto. La Corte expresa que en el derecho no hay lagunas porque existen jueces y estos deben fallar, utilizando los criterios a su disposición consagrados en el artículo 230 de la Constitución Política. La Corte analiza y define los conceptos: concepto de analogía, doctrina constitucional, reglas generales del derecho y hace mención a los principios generales extrasistemáticos, dando respuesta a la pregunta que plantea el demandante. ¿Qué debe hacer el fallador cuando los elementos contingentes en el derecho positivo se le han agotado sin encontrar en ellos respaldo para su decisión? Esta situación no es nada frecuente, pero si llegase a pasar, nuestro sistema jurídico autoriza recurrir al derecho natural. Estos son principios que no satisfacen la regla de reconocimiento, por ende no están expresamente en la Constitución. Esta sentencia resultó ser muy importante en materia de fuentes y criterios, por lo que resultó de gran ayuda al rol que ejerce el juez. Consideraciones de la Corte. En el derecho no hay lagunas porque existen jueces. El juez siempre debe fallar y por esto ninguna situación puede escapar a la valoración jurídica concreta. La analogía es la aplicación de la ley a situaciones no contempladas expresamente en ella, pero que solo difieren de las que sí lo están en aspectos jurídicamente irrelevantes. La consagración positiva de la analogía tiene justificación en el principio de igualdad, ya que los seres y situaciones iguales deben recibir un trato igual.
La analogía brinda un fundamento para crear derecho, pero el fundamento está basado en la misma ley. Es decir, cuando un juez acude a la analogía, lo que está realmente haciendo es aplicar la ley a una determinada situación. La analogía no constituye una fuente autónoma diferente de la legislación y por tanto el juez se está ateniendo al imperio de la ley. La doctrina constitucional es el criterio de intérprete supremo de la Constitución. Se usa como guía para aquellos jueces que tienen dudas acerca de la constitucionalidad de alguna ley. Lo que hace el artículo 8º de la Ley 153 de 1887 es referir a las normas constitucionales como una modalidad de derecho legislativo para que sirvan como fundamento inmediato de la sentencia cuando el caso no está previsto en la ley. Tener en cuenta las maneras en las que la Corte ha interpretado las normas para así aplicarlas tiene como propósito mantener la seguridad jurídica. No se debe confundir con la jurisprudencia, pues esta solo hace referencia a la función interpretativa. En este caso es un criterio orientador, mas no obligatorio. Cuando se haga referencia a su función integradora, es obligatoria, puesto que es la propia Constitución la que se aplica. Reglas generales del derecho. Son principios generales del derecho que, a pesar de no estar contenidas explícitamente en el ordenamiento jurídico, abstraen parte de su contenido. Fin de exposición. A cargo de la misma, Kevin Bernal, Edison Ayerbe, John Jairo Jiménez y Tatiana Castellanos. Muchas gracias.